Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Sharon Venecia Núñez Pichardo y pues bueno, el día de hoy les quisiera hablar sobre el manejo psiquiátrico ante un intento suicida, ya que como sabemos, el suicidio es un tema bastante importante y sobre todo desafortunadamente muy frecuente hoy en día. Y pues bueno, quisiera empezar con esta frase que la saqué de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, en donde dice que los suicidios cobran un costo alto ya que más de 800,000 personas mueren cada año por suicidio. Cada año. Esta cifra es bastante alta. Y esta es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Y hay indicios de que, escuchen esto, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse. ¿No? Entonces, son cifras bastante atemorizantes y también lo dejo como el pie para la ponencia del día de hoy, ya que es bastante frecuente, ¿no? Entonces, antes de adentrarnos en cómo manejar estas conductas, quisiera que quedaran muy claros ciertos conceptos, ¿no? Como definición del suicidio, según la OMS, es el acto deliberado por el que un sujeto se causa la muerte con conocimiento o expectativa de que tenga un desenlace fatal. Y según el DSM-5, el suicidio sería este acto de causar de forma intencionada la propia muerte. ¿Ok? Entonces, dentro del suicidio tenemos como tres conceptos que podríamos identificar que van dependiendo de la severidad. El primero de ellos es o son las fantasías de muerte. ¿Qué es esto? Son estos aquellos pensamientos que llegan en el paciente o en la persona acerca de acabar con su vida. Sin embargo, estos no tienen una planeación o una ideación, ¿no? Tal vez es esta persona que está tal vez súper cansada o agotada por el trabajo y dice, ay, ojalá ya no estuviera aquí, ¿no? Llegó un pensamiento dependiendo de la situación, pero se fue, ¿sí? No era algo presente, que estuviera constante, ni tuviera algo muy estructurado, a diferencia de la ideación suicida, ¿no? Que la ideación suicida ya es como tal esta idea persistente de querer acabar con su vida, ¿no? Esta idea puede ser incluso ya una ideación más estructurada o no. No es lo mismo decir, pues sí he tenido constantemente esta idea de querer matarme, pero no he pensado realmente cómo. A una persona que nos diga, la verdad es que sí, yo ya he pensado incluso en con pastillas y he estado buscando en internet información acerca de cuáles son las más eficaces, ahí hay que tener alerta. Y bueno, como tal, el intento de suicidio es todo aquel intento como tal o conducta de querer acabar con su vida. Cuando se llega a cabo el suicidio, pues se diría un suicidio consumado. Y también tenemos otro concepto que es el gesto suicida, que este gesto suicida va a ser toda aquella conducta que se hace para autoinfligirse o autolesionarse, pero no va a ser en un contexto de querer acabar con su vida. Es decir, pongo un ejemplo que entré aquí, el famoso cutting, ¿no? Que últimamente se ha presentado mucho en los adolescentes, que esta actitud queda por cortarse, tal vez son pequeñas cortaditas y no lo hacen con la intención de terminar con su vida. A veces lo hacen por sentirse mejor, para sentir el dolor y olvidarse de la situación, etcétera, con cualquier otro motivo, pero que no sea para acabar con su vida. Esto entraría dentro de un gesto suicida. Ahora, dentro de los mecanismos del suicidio tenemos dos. Una es la intencionalidad, ¿no? Realmente con qué tanta intención y qué grado de severidad tenía la persona que quiso intentar el suicidio. Puede ser una intencionalidad baja, moderada o alta, ¿no? Y la letalidad, que no es lo mismo, ¿no? Puede ser que una persona tenía una intencionalidad realmente alta de querer acabar con su vida, pero realmente solamente se pinchó con una aguja el dedo. Si realmente nos vamos a la letalidad, sería muy leve, ¿no? Porque esta es una lesión que no representa un peligro para la vida, pero tenía una alta intencionalidad, ¿no? El paciente nos podría referir, yo en serio lo hice con toda la intención de acabar con mi vida. Tal vez es un ejemplo muy exagerado, pero es para que queden muy en claro estos conceptos. Una letalidad moderada puede ser aquella lesión que pone en peligro la vida, pero esto puede ser revertido. Un ejemplo podría ser tal vez una intoxicación o una ingesta de medicamentos, ¿no? Que yo tengo una alta intención de acabar con mi vida, pero me tomé dos paracetamoles, por ejemplo, ¿no? Tal vez le puede generar una gastritis, una pirosis, pero no le va a generar un daño severo. A diferencia de la letalidad severa,
en donde ya va a ser una lesión que pone en peligro la vida y la función y no se pueden revertir estos efectos, ¿no? En este caso puede ser de los métodos de más alta letalidad serían, por ejemplo, un intento con un arma de fuego o, por ejemplo, el ahorcamiento, ¿no? Estos sí son de bastante alta letalidad y si se llegan no, yo si llega a cometer el suicidio como tal a consumar, pues sí llega a tener bastantes secuelas o efectos irreversibles. Ahora, ya conociendo un poquito más los conceptos, quisiera irme a un poquito de epidemiología, ¿no? Cifras, para que veamos la importancia de este tema. Y bueno, aquí me iría a los datos del INEGI del 2020, en donde nos dice que aquí en México, en nuestro país, 7.818 fallecimientos fueron por lesiones autoinfligidas, es decir, por el suicidio, que representa el 0.7% total de muertes en el año, ¿no? Y si vemos aquí esta gráfica de la tasa del suicidio, podemos ver que precisamente predomina más en este grupo de edad, ¿no? De 18 a 29 años, siendo más frecuente el consumo, suicidio consumado en los hombres. Y pues vean esta cifra, ¿no? La tasa de suicidio es de 6.2 por cada 100.000 habitantes. Es bastante elevada y bastante impactante. Y por otra parte, aquí en esta encuesta nos refleja el porcentaje en la población que alguna vez se ha querido herir o cortar o intoxicarse con el fin de quitarse la vida, es decir, un intento suicida. Si vemos aquí, predomina más en las mujeres, ya que los intentos suicidas son más frecuentes en las mujeres y el suicidio consumado se ve más frecuentemente en los hombres. Entonces, pues como vemos para aquí, podemos ver que desde tempranas edades está más frecuente, más predominante que en otros grupos de edad. Ahora, ¿cómo podemos darnos una idea o identificar esto? Tal vez con los factores de riesgo, ¿no? Hay diversos, hay múltiples. Hay factores sociodemográficos en donde va desde ser hombre, estar en los extremos de la vida, quedar viudo o estar soltero, un nivel socioeconómico bajo, por supuesto, los factores familiares que van sobre todo con la red de apoyo familiar, ¿no? Sí, sí, tal vez tienes un embarazo no deseado, ¿no? O pongamos un ejemplo, una mamá o una mujer que tiene un embarazo no deseado y que además no tiene a familia, ¿no? O una red que le apoye, pues puede ser un factor de riesgo alto. Los factores sociales, por supuesto. Aquí podrían entrar, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿no? Algo también muy importante en los factores familiares, que se me olvidó comentarles, son los antecedentes heredofamiliares, ya que si yo en mi familia, y sobre todo de primer grado, tengo algún antecedente de algún suicidio, tengo una alta probabilidad de yo presentarlo. Y bueno, los factores personales aquí podrían entrar enfermedades, ¿no? Crónico-degenerativas, si tengo diabetes, hipertensión, etcétera. Si además tengo algún otro trastorno psiquiátrico, depresión, ansiedad, también, ¿no? Todo esto entra aquí. Pero bueno, también para una manera tal vez que nos ayudaría bastante de aprendernos algunos factores de riesgo, podría ser esto de SAT-Persons, que es esta escala del riesgo suicida, y en donde está un poquito fácil de aprender, en donde es sad person, personas tristes, en donde nos indica que la S nos vamos al sexo, ¿no? O sea, generalmente es más frecuente en los hombres, edad, que iría en los extremos de la vida, principalmente, pero como hemos visto aquí en México, se ha visto más en menores de 20 años, la D sería de depresión, antecedente de haber tenido depresión o tener depresión en ese momento, un intento suicida previo, el consumo, por supuesto, de alcohol o alguna otra sustancia, tener tal vez algún tipo de psicosis o alguna otra comorbilidad psiquiátrica, la falta de un soporte social, lo que decíamos, esto es muy importante, lo de las redes de apoyo, tener ya un plan estructurado suicida, lo que habíamos visto, ¿no? Esto es un foco rojo bastante importante, el estar divorciado, separado, viudo, etcétera, y lo que les había comentado, la enfermedad, ¿no? Tener una enfermedad. Prácticamente esta escala nos puede resumir estos tipos de factores y pues es bastante fácil de aprender. Muy bien, ahora, no me quiero meter mucho en esto, pero sí es importante saber que el suicidio tiene una base neurobiológica importante, que básicamente va a ser la fisiopatología de la depresión, ¿no? Como sabemos en la depresión, pues están implicados diversos neurotransmisores. El principal de ellos es la serotonina.
por lo que cuando hay alguna patología de este tipo, sobre todo de la depresión que involucre el suicidio, va a haber una alteración en este sistema serotoninérgico, que eso nos puede dar pues las manifestaciones que ya conocemos, ¿no? Este sentimiento de tristeza, no tener ganas de hacer nada, estar muy apático, no sentir absolutamente ningún interés o satisfacción por nada. Todo esto se puede explicar por esta desregulación del sistema serotoninérgico y noradrenérgico, entre otros principales neurotransmisores, pero a grandes rasgos esto es lo que pasa y sí está demostrado, ¿ok? Entonces, bueno, ya hablamos un poquito en general de lo que es el suicidio. Ahora, lo importante, ¿no? O lo que nos compete principalmente en esta ponencia del día de hoy. ¿Qué podemos hacer ante la sospecha de una conducta suicida? ¿Cómo vamos a interrogar? Lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer es tener una adecuada comunicación en donde la persona que lo quiere hacer o lo intenta hacer adquiera la confianza con la que le está preguntando. Entonces, siempre es importante, y creo que en cualquier tipo de comunicación, ser cordial y tratar a la persona con respeto. Esto que sí aquí es importantísimo. Hay que validar la emoción, ¿no? Tal vez a nosotros no nos puede parecer que sea significativo el motivo por qué lo hizo, pero hay que validarlo. Independientemente de lo que nosotros pensemos, hay que validar la emoción, pero no la conducta de riesgo. Está bien que te sientas de esa manera, pero no por eso vas a hacer estas conductas. Ahora, ¿cómo empezar a interrogar? Podemos empezar a preguntar con alguna conexión que nos lleve a esa situación. Es decir, si tuvo este intento suicida hace 2 días, preguntarle como, oye, ¿cómo te sentiste hace 2 días? Cuéntame qué fue lo que hiciste ese día. Empezar con preguntas generales y ya después poco a poco nos vamos a las más específicas y evitar usar valores morales o culturales que impliquen que se sienta culpable acerca de sus pensamientos. Algo bien frecuente que ponen es, por ejemplo, a la religión, ¿no? Que si tú te matas o te suicidas, más bien, te vas a ir al infierno, ¿no? O ¿qué va a pensar tu mamá? ¿Qué va a pensar la tía? ¿Qué va a pensar la familia? Claro que no. Si es con el objetivo de que se sienta culpable, no es válido eso. Aquí hay unas recomendaciones, ¿no? Que preguntar. Por ejemplo, uy, en los últimos días te has sentido triste. O esta pregunta que a mí en lo particular me gusta mucho. Es como, oye, con todo esto que me estás platicando, entiendo que es una situación muy difícil. ¿Has pensado en que a veces sería mejor ya no estar vivo? ¿Has pensado en hacerte daño? Y con estas preguntas podemos empezar a identificar esto, ¿no? Si tienen un plan y si es así, si es estructurado, si tienen ya algún método, si ya tienen planeado algún lugar, una fecha o una carta de despedida. Cuando los pacientes tienen una carta de despedida, nos dan a pensar que ya está bastante premeditado esto, ¿no? Entonces también esto es un foco rojo muy importante. Y otra vez volver a preguntar acerca de los factores de riesgo, que bueno, pues ya los explicamos hace unos momentos, esta escala de SAT Person que nos ayuda bastante. Y aquí nos ponen algunos puntajes en donde nos pueden decir que si tenemos un puntaje de 3 a 4, cada uno equivale a un punto. Si tenemos un puntaje mayor de 3 a 4, pues hay que estar monitoreándolos bastante cerca, ¿no? Una vigilancia estrecha. Si tenemos de 5 a 6, hay que considerar bastante la hospitalización y definitivamente si tenemos un puntaje de 7 a 10, es hospitalización forzosa. Y por supuesto que esto tiene que hacerlo pues ya a cargo de un equipo especializado. Y bueno, aquí en esta tabla vienen un tipo de preguntas que pues, nos pueden ayudar bastante. No voy a indagar mucho en esto porque ya lo estuvimos platicando en otras diapositivas, pero bueno, esto también les puede funcionar bastante para que tengan una idea de cómo preguntarlo. Aquí quisiera nada más recalcar que no hay que tenerle miedo, ¿no? A preguntar sobre esto, porque a veces pasa de que sospechamos de algo, pero nos da pena preguntar o no sabemos cómo. No hay que estigmatizarlo, eso es importantísimo perderle el miedo y preguntar. Creo que a veces es mejor preguntar a que dejemos pasar estas conductas, ¿no? Y bueno, entonces, a este diagrama de flujo lo saqué de un manual de igual de la OPS, en donde pues nos puede ayudar a grandes rasgos a identificar si tenemos alguna lesión o intoxicación, preguntar, ¿no? Si fue autoinfligida y nos dice el paciente que no, bueno, no sería en este caso algo que nos compete en este momento, pero si fue así, es bien importante preguntar si fue intencional o accidental, ya que muchas veces pasa, sobre todo los viejitos, eh, que a veces, tal vez con los medicamentos, se les olvida, por ejemplo, tomarse los medicamentos
O ya se los tomaron y pasa una hora y no se acuerdan que ya se los tomaron y se los vuelven a tomar, etcétera, y llegan a tener una intoxicación por los medicamentos y ahí realmente no sería porque ellos quisieran acabar con su vida, sino fue un accidental. Pero por eso es importante preguntar esto. En caso de que haya sido intencional, ok, entonces ya podemos identificar que efectivamente fue un intento suicida. Y bueno, podemos incluso clasificarlos ya desde el CIE 10, actualmente ya está el CIE 11, pero nos basamos más en el CIE 10, que es esta clasificación internacional de enfermedades, en donde vienen bastantes rubros, ¿no? En donde podemos especificar si fue por sedantes, qué tipo de medicamentos, si fue por exposición al alcohol, si fue por ahogamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, ya tenemos un caso confirmado de que sí tuvo una conducta suicida. ¿Qué vamos a hacer? Respecto a las estrategias nacionales, ya afortunadamente hay bastantes. Tenemos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio que está desde el 2003, que se celebra el 10 de septiembre, que más allá de celebrarlo es como un día para concientizar, ¿no? Y el objetivo de esto, de este Día Mundial, es reducir este estigma que se tiene mundialmente. También la psicoeducación. Creo que últimamente ya hay mucha información acerca de esto y pues que a nosotros también nos compete, ¿no? Bastante el psicoeducar a las personas acerca de este tema tan importante en el hospital, en la escuela, incluso en las familias. Aquí también ya se ha hecho incluso en ambientes militares o en cárceles también. Y bueno, en ISSSTE, por supuesto que no nos quedamos atrás, ¿no? Ya que tenemos desde hace algún tiempecito ya el código morado, que pues los objetivos de este código es principalmente no estigmatizar ni excluir al paciente, facilitar el ejercicio interdisciplinario, por supuesto, porque ningún servicio trabaja solo. Aquí lo que se interesa es vincular el campo de la salud mental y todos los que coayudan a esta atención integral. Por supuesto que mejorar una interacción entre el derechohabiente y el equipo tratante e importantísimo, incorporar a la familia de manera activa. Como ya vimos, las redes de apoyo y sobre todo los familiares son bastante importantes y aquí lo que fomentan es principalmente incorporarlas y disminuir, por supuesto, la brecha de atención en la salud mental, ¿no? Entre más oportuna demos la atención, mejores resultados vamos a tener. Y nos plantean algunas recomendaciones. Una de ellas es idear un plan de seguridad colaborativo, restringir o reducir el acceso a medios letales. Esto es muy importante. Si nosotros identificamos a una persona que tiene una conducta suicida, hay que estar vigilándolo de manera estrecha, quitar cables, plumas, cualquier objeto punzocortante y estar vigilándolo constantemente, activar o generar o buscar las redes de apoyo de esta persona. Si está solo, tal vez identificar a su familia, algún amigo cercano, a su esposo, la pareja, etcétera. Generar una frase de afrontamiento. Esto es algo que también podemos hacer y es bastante importante. Buscar razones para vivir, ¿no? Aquí a veces puede ser controversial, pero a veces la religión funciona bastante. No es para que se sienta culpable como habíamos visto, ¿no? Pero si a esta persona es bastante religiosa, agarrarnos de ahí, agarrarnos de la familia, agarrarnos de la pareja, de los estudios, de las mascotas, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas personas no sabemos que adoran a sus perritos, a sus gatitos? Hay que agarrar, buscarle razones para vivir esa persona. Ahora, identificar formas de resolver problemas, ¿no? Identificar primero cuál es la razón, el problema que le está generando este conflicto emocional y tratar de identificar o de buscar soluciones o identificar maneras de afrontar estas situaciones. Y también, por supuesto, llevar a cabo estas situaciones, cómo llevar a cabo este plan, generar este compromiso, ¿no? Entre ambas partes, fomentar el apego al tratamiento, de salir adelante, venir a sus consultas, etcétera, y no dejar de hacer este seguimiento que tiene que ser bastante estrecho. Ahora, aquí nos manejan un flujo, un diagrama de flujo, en donde nos dicen que obviamente cuando nosotros detectemos un código morado, una urgencia de la salud mental, tenemos que activar la señal de alarma o vocear. ¿A quiénes? Al personal sanitario responsable, no solamente a ellos, sino también al área de psicología, por supuesto, y a trabajo social, que entre los tres vamos a trabajar estrechamente. Respecto al personal sanitario, lo primero que tenemos que hacer es iniciar esta contención verbal, ¿no? Lo que ya hemos visto, primero identificar qué es lo que está pasando,
cómo abordarlo con estas preguntas, encontrar estas razones para vivir, afrontar estos problemas que tiene. Si esto vemos que no funciona y persiste con esto, bueno, ya podemos irnos a una contención farmacológica, que también esto puede ser no solamente para suicidio, ¿no? Tal vez en casos de agitación, etcétera. Y bueno, respecto a la parte, esto también ya no nos compete tanto, pero sí es importante saber que cuando no podamos manejar ya la situación, siempre tenemos que tener una evaluación psiquiátrica, por supuesto, y nosotros vamos a ser quienes vamos a valorar si amerita una hospitalización. También por otra parte, psicología y trabajo social tienen que también unirse para buscar intervenciones familiares y corroborar, buscar los datos familiares. Y bueno, estas estrategias de prevención principalmente se van a enfocar a esto, ¿no? El entrenamiento a profesionales de la salud, a intervenciones no solamente con los profesionales de la salud, ¿no? Sino también en el ámbito escolar, fortalecer los recursos individuales, sociales y familiares, ¿no? Esto que estamos viendo aquí no solamente lo vamos a aplicar para nosotros mismos o el trabajo, sino también incluso para la familia. Prevenir a los pacientes que tienen trastornos mentales, porque como vimos ya es un factor de riesgo, entonces en aquellos pacientes que identifiquemos que tienen un trastorno mental, pues sobre todo hay que favorecer estas estrategias, la restricción de métodos que ya habíamos visto y si el paciente tiene un consumo de sustancias, pues tratar de disminuirlo o intentar evitar si es que todavía no lo inicia. Y bueno, también estar muy atentos al factor emocional, asociado a estas enfermedades psicosomáticas. El factor emocional es muy importante. Siempre preguntar cómo se sienten, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, tal vez en otras áreas, en otras especialidades, de preguntar cómo se sienten los pacientes, ¿no? Y a veces es una pregunta tan básica, por así decirlo, que nos puede aportar mucho. Fomentar esta psicoeducación, como les decía, en las diversas áreas o esferas de nuestra vida, evitar el aislamiento o el encierro, tanto en nosotros mismos como si identificamos en algún compañero de trabajo, en algún paciente, etcétera, evitar estos aislamientos, favorecer los buenos ambientes en cualquier tipo de esfera. Y también aquí es importante saber que tenemos nosotros unas líneas telefónicas de atención de crisis, no solamente como este, sino eh, a nivel del país, a nivel de México, tenemos líneas telefónicas para atención en este tipo de crisis, principalmente del suicidio. Y aquí les pongo justo estas líneas telefónicas de ayuda, que principalmente tenemos la atención psicológica a distancia del UNAM. Vienen aquí los números. Me parece que estos son 24 horas. También tenemos la línea del Instituto Nacional de Psiquiatría de Ramón de la Fuente Muñiz. Creo que no son las 24 horas, pero igual tienen un horario bastante amplio. Y bueno, también aquí tenemos otras, ¿no? De la UAM o de Saptel. Y pues es importante si pueden tener estos teléfonos, porque igual nunca sabemos cuándo se puedan ocupar. Tal vez yo no me siento capacitado en ese momento, pero ya detecté una conducta suicida o una conducta de riesgo, bueno, puedo proporcionar, por supuesto, estas líneas telefónicas. Y pues bueno, ya para finalizar, quisiera acabar con estas conclusiones, que lo que me gustaría es que se lleven a casa esto, ¿no? Concientizar sobre todo que el suicidio es un problema de salud pública, ¿no? Ya no es algo que podamos evadir, está bastante presente y es a nivel, pues, mundial. Es un problema de salud pública. Hay que dejar de estigmatizar el suicidio, ¿no? Está pasando y pasa frecuentemente. Y a veces por los estigmas de que me da pena, de que cómo crees, cómo va a ser, pues a veces podemos dejar pasar a una persona que puede llegar a hacerlo incluso. Ahora, nunca provoquen un suicida, ¿no? Porque ha pasado que tal vez en un contexto, no sé, de juego, etcétera, es como, ay, ¿a poco si te atreves? A ver, ¿no? Que se vea. Claro que no, jamás hay que provocar a un suicida. El suicidio en niños, por supuesto que está pasando más frecuentemente. Estas estadísticas que les mostré en un inicio eran del 2020, pero ya se ha visto y como desde ahí se veía, desde los 10 años empiezan, ya es un hecho que incluso en chiquitos de 5 años está ya presente el suicidio, ¿no? Entonces, bien importante esto. Y que ahora también, con esto que nos trajo la pandemia, ¿no? Nos trajo demasiadas cosas desafortunadamente, padecimientos, trastornos y con todo esto que pasa, el estrés, las enfermedades, cuántas pérdidas no se tuvieron, ¿no? Tanto laborales como de familiares, etcétera, pues sí son factores de riesgo bastante importantes para tener una conducta suicida.
y la influencia de las redes sociales. Como hemos visto últimamente ya muchos, eh, en Instagram, en TikTok, etcétera, ya se habla incluso hasta como de juego, ¿no? O hasta hay retos de conductas suicidas, el cutting, por supuesto, tal vez estaba viendo también un reto de consumir benzodiazepinas, por ejemplo. O sea, toda esta influencia de las redes sociales a veces también está generando cierta influencia de manera negativa en este tema del suicidio. Por eso hay que tener mucho cuidado respecto a los niños o a los adolescentes, qué es lo que realmente están viendo en las redes sociales, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, espero les haya quedado claro y que les haya podido pues dar un poquito de información sobre esto y sobre todo concientizar, ¿no? Tal vez no vamos a saber cómo manejarlo al 100%, pero con que se queden el que supieron identificar una conducta y referir, eso es lo que quisiera que se llevaran. Igual de todas maneras les agradezco, les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi número para cualquier cosa, aquí estamos con muchísimo gusto.